Doctora, es un bello Miss, video. Doctorante, Todavía doctorante. Miss, Casi doctora, Miss Maestra, Miss. Miss Más, Maestra. casi más, más, casi, Ujú. no más que Te quiero y doctora. quiero más de lo que tú me Miss. das. ¿Ya están viendo o no? Sí. Ahí les va, pongan atención. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, mamá y papá. Por fin llegaron mis 15. Es hora de festejar. Acompáñame. Chambelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Vente a mis 15 ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán. Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero tomar cerveza, no usaré corpiño nunca más. Me compré brasieres en el Aurrera, mi papá me compró mis aretes a 13 meses sin intereses. Hice la dieta del brócoli hervido para entrar en este vestido. Vente a mis 15 y ya vamos a celebrar mi sexy chambelán. Vente a mis 15 y ya te quiero disfrutar mi sexy chambelán. Vine a que me bendiga la virgencita porque ya no soy una morrita. Por primera vez me voy a depilar, siente mis axilas al bailar el vals. En el brindis chocaremos copas pa' que se cumpla mi deseo de ir a las Europas. Frente al ajón de rosa pa' salir del quemacocos como Dios es. Vente a mis 15 y ya te voy a hacer sudar mi sexy chambelán. Te cuento un secreto, sueño con ser tu quinceañera. Yo también ando como burro en primavera. Si te portas bien, te doy el honor de ser el primero en ir al sur del Ecuador. Todos los días escribo en mi diario que podamos juntos irnos a un balneario. Y cuando me veas entrarás en shock porque soy la flor más bella de Cocoyoc. Va a haber cochinita y tamales de caviar, pero solo si llegas puntual. Vinieron mis padrinos de Aberdeen, me trajeron barnices del Walgreens. Ya guardé mi última muñeca, prefiero derretirme en tu cuerpo azteca. Si pudiera pedir un deseo, me gustaría que fueras güero. Vente a mis 15 y ya vamos a celebrar mi sexy chambelán. Vente a mis 15 y ya te quiero saborear mi sexy chambelán. Vente pa' acá. Oh, Bravo. Adelante, licenciada, es todo tuyo. Bueno, pues podemos ya. Ah, ya está grabando, es verdad. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a 20 a mis 15 ya, coreografías colectivas acaloradas. Un programa que Bikini Wax EPS está organizando para celebrar sus 15 años. Para quienes no conocen Bikini Wax, somos un colectivo y espacio de arte contemporáneo en Ciudad de México. Desde hace 15 años hemos intentado construir una práctica que no separe demasiado la producción artística de las formas en que vivimos, trabajamos y nos organizamos. Bikini Wax ha funcionado como espacio de exposición, vivienda, biblioteca, escuela, lugar de fiestas, reuniones y en general como una infraestructura bastante extraña para compartir nuestro experimento de vivir y hacer arte. Y quizá justamente por eso llegamos a los 15 años con una pregunta bastante sencilla, pero también bastante complicada. ¿Cómo se sostiene una colectividad durante 15 años? Por eso decidimos celebrar nuestros 15 años no solamente haciendo una fiesta, sino intentando construir algo que pueda servirnos para los siguientes 15, una escuela para colectivas. Tampoco queríamos imaginar una escuela tradicional donde Bikini fuera a enseñar cómo hacer colectivos correctamente. Más bien pensamos que después de 15 años probablemente tenemos tantas preguntas como respuestas y de ahí viene la idea de chambelanes. En México, cuando alguien cumple 15 años, tradicionalmente hay una fiesta de quinceañera y un grupo de chambelanes que prepara una coreografía con ella.
Nosotros decidimos explorar esa tradición y convertir a las colectivas invitades en nuestros chambelanes. Pero en lugar de enseñarnos una coreografía de baile, les pedimos algo de otro tipo de utilidad. ¿Qué coreografía colectiva han aprendido ustedes que podrían servirnos para construir una escuela para colectivas? Durante estas sesiones vamos a escuchar diferentes experiencias y metodologías. Algunas tendrán que ver con la organización económica, otras con el cuidado, los conflictos, la toma de decisiones, la distribución del trabajo o las formas de reconocer las contribuciones de quienes participan. Las sesiones también serán cosechadas mediante dibujos, notas y otras formas de documentación por las sustancias Bikini Wax. Por todo lo que aprendemos durante estas sesiones, todo lo que aprendemos en estas sesiones va a alimentar una segunda instancia, una asamblea pública que tendrá lugar en el Museo del Chopo, donde vamos a intentar convertir estas experiencias y aprendizajes en un plan general de estudios para una escuela de colectivas. Entonces, más que venir a escuchar una serie de conferencias, la invitación es a pensar juntos qué conocimientos necesitamos para seguir haciendo colectividad. Con eso les damos la bienvenida a nuestra siguiente coreografía. Y el día de hoy nos acompaña Cachorra. Por favor, un aplauso, una bienvenida para Cachorra, gracias por su tiempo. Voy a leer brevemente como una semblanza de Cachorra, que es Cachorra es un grupo de amigos radicado en Mérida, Yucatán, desde 2021. Desarrolla exposiciones, publicaciones, procesos de investigación, mediación y proyectos colaborativos que exploran las relaciones entre arte, territorio, memoria y las condiciones materiales de la vida cultural en la península. Su trabajo busca generar espacios de encuentro, producción y circulación de conocimiento desde una práctica colectiva arraigada en el contexto local. Cachorra opera como una red de trabajo sostenida por vínculos de amistad, colaboración y compromiso compartido. Bueno, pues bienvenidos. No sé Hola, a quién le doy la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. cámara, Ana. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas, sí. Oigan, ¿y a mí me escuchan bien? Es que Sí, tengo unos audífonos de 50 pesos que no sé si... están excelentes, se escucha excelente. Chido. Germán, Hola. Aquí estoy. Eh, Hola. Mm, para todos. Pues comenzamos, ¿no? Les contamos. Sí, eh, voy a compartir mi pantalla. Disculpen si veo hacia allá, pero tengo dos. te silenciaste. Te- no, bueno, me presento. Yo soy César Rendón. Mis compañeros de cachorros son Germán Vargas, Ana Karen, y en un rato se anexará Lorenzo Mongra. Eh, bueno, Ana ahorita nos compartirá la pantalla, pero pues bueno, ¿por dónde comenzar? Eh, bueno, les vamos a mostrar nuestra web, que es un poco donde nosotros aceptamos la estafeta de este proyecto. Algo que tienen que saber de Cachorra es que Cachorra es o sea, más bien que el equipo de Cachorra, los miembros de Cachorra actuales, somos una segunda generación del colectivo, ¿no? Como bastante marcada. Y el colectivo se fundó en 2021 por Pablo Tut y Germán Vargas. Y perdón, Germán Pech Echeverría. Y ese ha sido como uno de nuestros rollos, ¿no? En diferentes momentos de Cachorro han habido dos Germanes que marcan como un poco la pauta de como antes de Cristo y después de Cristo. Y así como hubo un Germán que nosotros llamamos a nuestro Germán el bueno, llamamos al otro Germán el malo, ¿no? Aunque es subjetivo y que no hay ninguna condición moral por cual hay esa connotación. Sin embargo, pues el colectivo va a ser fundado por Pablo y por Germán. En 2021 este equipo duró como aproximadamente media beca, o sea, beca y media, ¿no? Ellos eh, bajaron Cachorra y Cachorra es un proyecto que surge a partir de un proyecto de Pablo, que es una investigación sobre las condiciones materiales y como la vida después de la Universidad de las Artes en Yucatán, ¿no? A Pablo le interesaba mucho atender como a sus compañeros y ver qué pasó con ellos, ¿no? Porque siempre pasa que en una universidad pues terminas y luego no hay trabajo y luego pues la vida laboral te distrae y pues empiezas a dejar poco a poco las artes, ¿no? Y esta investigación de Pablo
junto con Germán, decidieron hacer una respuesta, una solución, entre comillas, aunque no la hay ninguna concreta ni material, eh, a esto, ¿no? Y pues bueno, ellos lo hicieron, pidieron un pack, armaron la choza, luego pidieron un Jumex, a mitad del Jumex Germán se sale del colectivo, o más bien Pablo lo saca del colectivo por un problema de comunicación relacionado con una funa de un compañero de Germán, que igual aparentemente era amigo de Pablo, pero Pablo decide no reconocer la amistad de Germán ya que lo funan, y pues se entiende, ¿no? Poco tiempo después que Pablo se queda en una beca en Stanford y busca cómo continuar el proyecto, ¿no? Que ahí quedaría como una incógnita, ¿no? ¿Por qué continuar el proyecto? Esa es como una de las grandes dudas que estaría bueno que en algún momento Pablo la resuelva, ¿no? O que nos responda. Pero por alguna razón Pablo confió en mí y en Ana Karen para continuar el proyecto y Ana Karen y yo, junto con Lorenzo, egresamos a la Universidad de Artes en 2017, somos compañeros desde aquel momento y Ana Karen y yo, justo en talleres compartidos en la universidad, pues nos llegamos a expresar que queríamos un proyecto, ¿no? Como después de la universidad, durante la universidad, una galería o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice que íbamos a estar nosotros dos sin saber mucho que íbamos a estar los dos, pues nos emociona y pues decidimos como emprender esto, ¿no? Y eventualmente, después de la primera expo que hicimos, Ana Karen y yo, involucramos a Germán y a Lorenzo. Y poco a poco así fuimos construyendo como un equipo eh, pues más establecido y más, que yo considero un poco más sólido, ¿no? Esto que les menciono es importante porque Cachorra, al ser una segunda generación, es un proyecto que es autocrítico consigo mismo al ser heredado de otras personas, ¿no? Entonces, como que en eso que llegaba, o sea, más bien, pues Ana Karen, yo, Germán y Lolo, pues empezamos a ver como cuáles son las deficiencias, qué se puede mejorar del proyecto. Y una de las características que vimos al proyecto que Germán y Pablo comenzaron es que se veía muy universitario. Con esto quiero decir que tenía como pocas nociones de diseño, difusión, manejo de redes, o sea, como temas de comunicación y diseño, básicamente, ¿no? Y ahora tienen que saber igual que los miembros actuales de Cachorro, pues igual somos profesionales en otras áreas, ¿no? Al menos Lorenzo y yo no tenemos carreras truncas, él de arquitectura y yo de psicología, pero Germán y Ana Karen tienen licenciaturas, Germán en contaduría y Ana Karen en comunicación y una maestría en diseño. Entonces, pues ahí es donde viene igual como un poco nuestra noción sobre cómo atender un proyecto de arte, ¿no? No tanto como en el arte, sino como todas las condiciones e infraestructuras alrededor de lo que es un proyecto, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos características y errores como que pueden ser potencializados, ¿no? Creemos que algo que dificulta como la posteridad de un colectivo es como esta ambigüedad en los roles, ¿no? En qué nace qué, en la desproporcionalidad de las tareas, ¿no? Quién hace más, quién hace menos. Entonces, como un poco como con esos temas no hemos tenido mayor tema porque tenemos un poco claro, ¿no? Un poco como el contexto es que igual todos todos tenemos como esta parte de ser fotógrafos, ¿no? Sin embargo, Lorenzo es el especialista en el registro. La práctica de Lorenzo Góngora es dedicada totalmente al registro de, de arte, tanto de performance, de exposiciones, como piezas un poco más interactivas. Lorenzo ha como elevado nuestro registro a cero como pues ya más, sí, considerar el registro de artístico como igual una producción artística, ¿no? Queda igual que ahorita esté Lorenzo y nos comente un poco más al respecto de cómo él concibe el registro. Pero sin embargo, hablando de con los que estamos aquí, pues bueno, Ana Karen, en la parte de comunicación y diseño, pues ella lleva la web, que esa es una de nuestras aportaciones principales y que hacen la diferencia de lo que Pablo nos dejó, ¿no? Que si bien en un proyecto que en un documento para una aplicación de beca suena muy chido y es muy chido, pero tenía una infraestructura que no competía a mi perspectiva con todas las problemáticas que atiende Mérida, ¿no? Y esto me refiero a que en Mérida, de repente los proyectos que llegan
a la ciudad, a hacer espacios, comunidad o lo que sea, todo muy entre comillas, ¿o no? Tienen una infraestructura pues bastante sólida, ¿no? O sea, tienen capital, ¿no? Entonces esto conlleva que llegan y hagan un flyer super padre, ¿no? Y que tengan una web inmediatamente abriendo su proyecto, ¿no? Entonces nosotros pues, hemos hecho esto a partir de becas y mantenemos nuestra web como igual por dinero colectivo y compartido, pero para mayor detalle y así pues Ana les contará un poco sobre la web y lo que hacen Cachorro y así. Hola. Sí, justo como decía César, cuando nos heredaron el proyecto, ¿me escucha bien? Sí. Sí, Cuando nos heredaron el proyecto, pues decidimos formalizarlo un poco más, mm, atenderlo para que no se vea tan escolar, porque sí, pues tenía esta tendencia justo en las diapositivas. Esto es como la era en donde estaba Pablo presente, igual las siguientes diapos, pero cuando César y yo comenzamos, pues nos empezamos a inventar un imaginario y, y empezamos a fantasear sobre no tener una página web, ya hacer como un branding, como que movernos más. Entonces, yo estoy a cargo de la página web, que de hecho esta no es la página web, la tenía que terminar para esta presentación, pero la verdad no me dio tiempo de acabar todo, entonces hice rápido una presentación, pero cuando la tengamos lista se las lanzamos. Tuvimos como un problema con nuestro dominio y X, o sea, no es para ahora, pero nos importa mucho tener la web porque pues también ahí hay mucho material registrado para los artistas que colaboran con nosotros. Entonces igual esos artistas tienen este, eh, el- el- eh, no sé si a todos se les trabó, pero a mí Sí, se está cortando. Se está cortando un poco, Karen. creo que es porque tiene como 20,000 cosas abiertas. Sí. Ana, A lo responde. mejor puede dejar de compartir su video. Perdón, no de compartir su video, sino más bien apagar su cámara. Cámara. Ah, bueno. O Y a lo mejor eso ayuda a veces. Bueno, igual y está eh, ya, tan ya trabado. volvió, ya volvió. creo que no lo mencionó César, pero cuando Hola, Pablo Karen. Te- nos heredó Cachorra, solo tuvimos la choza por, creo que y luego entraron pues a yo. ¿Ya? Eh, Sí, Ana ¿Qué se da pasó? cuenta. Ana, estás trabando. O sea, Hola, hola. ¿Nos escuchas ahora, Karen? Karen, estás aquí. O Ana, Ana Karen. Ana, Karen. Sí, Bueno, alguien más podría como igual si... Hola. Ah, Sí, ya, sí, ¿no me escuchan bien? no, no, te superclavaste todo, no te vimos nada. te cortaste desde que se cayó la página web y después que habla. Bueno, ¿Ya nos escuchas? Mm. Bueno, son problemas técnicos. Eh, igual y podríamos eh, continuar con Germán. ¿Tú quieres como hablar de tu chamba cachorrística? Claro. ¿Me escuchan bien? De casualidad. Sí, Sí, Ok. Hola, ¿qué tal? Este, pues digo, en general, ahorita que estaba mencionando Ana como o sea, de alguna manera cómo empezó la segunda generación de Cachorra, como que me viene mucho a la mente como que cierta cosa cíclica que ha sido como muy constante, bueno, más bien como muy determinante, ¿no? De, del proyecto, ¿no? Y tiene que ver mucho con la temporalidad de Ana y de César, que tiene que ver con esta incorporación de alguna manera como de eje curatorial, como agarrarse de Evangelion, ¿no? Como de como de una manera como que de esta ficción como creada acerca
del cuerpo. Nosotros como que luego como que hablábamos mucho en la primera expo que hicimos, donde me involucraron, que fue cuando yo después eventualmente entré al proyecto. Me invitaron para escribir en texto de sala. Y como como que esta exposición tenía que ver con la película o segunda versión final de Evangelion, justo lo que queríamos era abordar como ahora las películas que tienen que ver con el review, o sea, como la reconstrucción, que son con las cuatro películas, pues con mejor efectos especiales, como que más, con una ampliación como de alguna manera de la historia, ¿no? Y de alguna manera también es como que hace una retrospectiva de lo que ya vimos, ¿no? Entonces, justo esa idea era como la idea de que Cachorra era una especie de Eva que de alguna manera como que se reconstruía en otro espacio, el cual el segundo espacio fue como una casa habitación que está a unas cuadras de donde estaba el cachorro original. Y realmente como que la idea de que Cachorra fuera como de alguna manera una metáfora de toda esta ficción era como justo como el motivo principal por el cual siempre de alguna manera teníamos como como que cierta motivación curatorial o como que de alguna manera hasta ideológica de intentar las cosas de nuevo o siempre como tener una retrospectiva autocrítica de todo lo que hacíamos, ¿no? Como que justo nos pasaba mucho de que pues, nos dábamos cuenta de cosas que nos salían mal en las gestiones y tratábamos de volver a hacer como a realizarlas bajo esta misma como aprendizaje, ¿no? Si bien yo creo que pues mucho en la vida funciona así, en general como que con el aprendizaje, como que de alguna manera nosotros también como que planteamos, al menos en cuestiones de calendario, estos ciclos, ¿no? Como que vamos a tener estos tantos intentos para hacer toda esta como cierta gestión, ¿no? Planeada y ya de ahí como que seguir como, pues, de alguna manera planteando nuevos proyectos, pero bajo esta misma lógica. Y eso creo que al final como que siento que también como que se ha ido asentando porque creo que algo que nos pasó es que al principio hacíamos como tal vez una gestión, una exposición o algo como muy concreto, sin presupuesto, eh, cada mes o cada mes y medio. Y obviamente en ese momento estábamos, bueno, yo conozco a César porque estudia conmigo en la escuela en algún punto que él se reingresa. Entonces, pues estudiábamos teoría, entonces de repente como que, este, no sé, como que debrayábamos muchas cosas como para Cachorra y como que eventualmente fue como ya este ciclo de cosas como de escribir, etcétera, que nos daban como una pauta para plantear, pero pues no teníamos dinero, no trabajábamos, entonces, pues como que en ese momento igual, tal vez como que Pablo de repente no se había separado completamente del proyecto, entonces como que teníamos un poco de ayuda como para cuestiones de impresiones de texto de sala, etcétera, pero de alguna manera pues nosotros nos teníamos que hacer cargo de todo, ¿no? Sí. Este, ¿Puedo interrumpirte? claro, Es que, es que esa parte me parece muy importante para igual señalar, ¿no? Para la escuela de colectivas, que es un fenómeno muy raro que justamente que esto que cuenta Germán, a mí me parece tan extraño que, bueno, Germán y yo estudiamos el último año de la universidad, ¿no? Y pues, tuvimos una clase de gestión cultural y pues teoría, que somos como bastante nerds en ese sentido. Y siento que de todas las colectividades que han habido en Yucatán, muy pocas se tienen como una formación sobre la gestión cultural, digamos, pues, al menos en una clase, ¿no? En una optativa. Como que todo es bastante intuitivo, como todos en la curaduría en Yucatán, que pues no hay ningún curador, o sea, bueno, no es que no haya ningún curador, pero no hay alguien que haya estudiado, tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues igual creo que las colectividades, el hacer algo por tus espacios y territorios, pues surge muy de una pulsión que que queda mucho por analizar, ¿no? Que cada quien, etcétera, ¿no? Pero lo que cuenta Germán a mí sí me hace tan raro porque era como no teníamos dinero. Pablo ya se había ido a Stanford, tenía una bequita por ahí. Nos mandaba de repente unos dolarcitos para imprimir un texto de Sara después de lo que ya le decíamos como, hey, vamos a armar esta expo, no sé qué. Y nos decía, hey, ¿qué les ayuda? Pues, con feria, güey, mandándonos para un texto, ¿no? Y pues
chido, o sea, porque igual ahí Pablo no sabía que luego tenía que tener, o sea, no sabía que iba a tener una deuda, ¿no? Eso estuvo como bastante curioso. Entonces, pues Pablo ahí bueno, nos apoyaba en imprimir los textos y así, pero lo que está muy loco es que hicimos 4 exposiciones sin ningún presupuesto, bueno, sí, casi 4 exposiciones sin presupuesto. Y no mames, así y luego nos dan un fondo y hacemos una y no se puede. Entonces luego yo no entiendo la correlación de cómo cuando hay energía, actitud y tal, puedes hacer cosas monstruosas, pero luego cuando ya hay como una dinámica económica, un fondo, ya esa energía posiblemente se utilizó para hacer pues así, para dialogar con tu compañero, escribir tu proyecto, tal. Parece que eso te roba casi toda energía y parece que luego el dinero que te dan tampoco es suficiente, ¿no? Parece que es más suficiente no tener dinero y hacer cosas que tener dinero y hacerlas, ¿no? Porque igual como que en todas esas dinámicas igual pues bueno, les contamos igual esto de la organización, porque pues bueno, igual aquí pues Germán estudió contaduría y para nosotros tener un contador en un colectivo de arte contemporáneo, bueno, de por sí de artistas, ¿no? ¿Quién sabe matemáticas de acá, no? Bueno, supongo que uno de ustedes, pero pues yo no, y Germán es bastante bueno como los números y así. Entonces, otras piezas clave igual que ha sido de cómo administrar, bueno, una cosa es administrar energía, pero otra cosa es administrar como el fondo económico en correlación a los afectos y la energía que se siente. Y pues Germán ha sido como una pieza muy clave en esta administración. Tienen que saber que ahorita para la Bienal de Yucatán tenemos otra pequeña permutación de organizaciones. En este caso estamos trabajando los tres. Lolo está apoyándonos con el registro, la mano y tal. Pero digamos que el documento y así lo estamos trabajando Ana Karen, Germán y yo. Y nos inventamos un rol, porque ahorita salió esto de que Abraham Cruz Villegas es director artístico y no curador, y como que hay un rollo por ahí. Entonces nosotros pensamos igual tener nuestro director artístico, entonces pusimos a Ana Karen como nuestra directora artística, y Ana Karen, que ahorita reincorporará y nos contará lo que se quedó a medias a contarnos, pues sobre la web. Pues bueno, Ana Karen es una persona con mucha imaginación y que si no le pones un freno va a seguir imaginando cosas. Y pues yo no soy alguien que ponga frenos. Digamos que el papá aquí que te va a regañar es Germán y que va a poner un alto porque igual piensa en el presupuesto y piensa cómo se tiene que materializar esas cosas. Eso para mí es como clave, ¿no? Otra cosa que hemos pensado igual en por qué hemos estado tantos años administrando nuestro colectivo y no teniendo como mayores conflictos más que de repente Lolo que se ondea. Es cierto, Lolo, te quiero mucho. Pero ha sido como, pues sí, que las diferentes personalidades de todos, pues no, nadie compite contra nadie, ¿no? Más bien somos como una mancuerna bastante complementaria, en que tampoco a nosotros nos gusta dar mucho la cara y cachorras a cierto punto. Creo que es un colectivo que genera espacios, pero igual más que espacios, porque no siempre los tenemos, propicia condiciones, ¿no? Y situaciones. Y en ese sentido, esas situaciones son imposibles si no hay como esto que Germán nos contaba pues sí, de como cierta planeación, ¿no? Y como cierta administración que se tiene que hacer para que las cosas ocurran, porque si no, las ideas y las buenas ideas igual, pues no funcionan simplemente por ser buenas, ¿no? Tienen que tener como un lado material para que se concreten y pues Germán es bastante acertado en eso. Y, y ya, perdón por interrumpir, Germán. Era lo que quería intervenir. Porque, insisto, se me hace súper loco que podamos hacer 4 exposiciones sin ningún peso, bueno, con la beca de Pablo antes de su deuda, y ya luego pidiendo un Jumex, un pack y así, pues no, nunca hacemos lo que sea, ¿no? Y otra cosa es que igual nunca nos dan lo que pedimos. Bueno, el Jumex sí, pero el pack siempre nos va a regatear y nos va a quitar como más de la mitad de lo que vamos a pedir para que todos tengan y así, pues igual es como algo bien raro, ¿no? Como trabajar pidiéndote que te pidan que hagas lo mismo cuando no te dan lo que pediste, ¿no? Pero creo que Germán ya les puede contar más de la administración. O Ana Karen, tú ya estás más chida, Ya, ya quieres regresar ya regresé. Una disculpa a todos. No sé qué pasó. Se fue mi internet, pero ya estoy bien.
No sé qué me escucharon o qué no, pero rápidamente digo que César y yo entramos y pues lo de la web nos pareció muy importante. Ahorita yo no, o sea, no estamos viendo la web, estamos viendo una presentación y retomando lo que decía César, que es, creo que algo valioso para contarles es que los cuatro que conformamos Cachorra, que somos estos, eh, creo que tenemos personalidades muy, muy distintas y nos complementamos bastante porque lo que dice es cierto. O sea, yo puedo estar como intentando cambiar cada idea todos los días, pero Germán como que me siempre da un freno, ¿no? Entonces, eso es como un buen complemento de equipo. Igual César puede de que decirme, no, pues tú sigue, es muy motivante. Y, y ya, y igual no sé si Lolo quiere hablar sobre el registro. Lo que les platicaba antes era pues de estas expos que hicimos primero les hice con César y luego se añadió Lolo y Germán, pero son las que hicimos sin presupuesto, justo las que contaba César, la de The End of Cachorra. Esto fue una colaboración con Bikini y, Con el bueno, colegio de extensión, sí. sí, con el colegio, bueno, con Diana, sí, con el colegio de la desextinción. Esto fue otra cosa que hicimos con The End of Cachorra, pues siguiendo esta serie de Evangelion, que creo que ya les contaron antes. Y esos, esos cuatro proyectos fueron totalmente sin presupuesto. Y pues estuvo muy chido. Creo que cuando te dan dinero, ya te condicionas y no sé, yo con dinero pierdo el sentido de la motivación a veces, ¿no? Como que me siento amarrada de que no, pues ahora lo tienes que hacer y ya no es tan divertido. Bueno, eso me pasa a mí, no sé ustedes. Y ya luego con un poquito de dinero tuvimos oportunidad de hacer este proyecto, que de hecho sí, creo que es el último proyecto donde nos ayudó Pablo. O sea, yo no estaba presente, pero sí ayudaba como a decirnos cosillas. ¿Y qué más decían? Ah, igual aquí pues hubo una plática con Pablo que se llamaba El presente y lo tumbado. Y creo que justo aquí ya ahora sí empezamos a armar cosas, pero con otros colectivos. O sea, las expos anteriores eran invitaciones a artistas, a compañeros, y era muy importante lo de la página web porque queríamos albergar todas estas exposiciones en la página para que se quede el registro de la expo, no solo como un registro tal cual, sino como poder recorrer la expo una segunda vez, pero ya en digital, porque a mí me interesaba esto, ¿no? Tener que exista la expo en vivo y ya luego trasladarla. Pero pues es una chamba lo de la web, igual tuve que aprender, que me motivaba y pues ahorita la estamos reconstruyendo. Les avisamos cuando ya puedan entrar. Pero ya después a partir de esta expo, creo, o si estoy mal, por favor, corríjanme, empezamos a colaborar con otros colectivos. Este se llamaba Prichas, que creo que ya no existe. Igual César hablaba un poco de eso, ¿no? Que los colectivos en Yucatán luego desaparecen por... ¿Por qué desaparecen los colectivos? Yo creo que he escuchado de chisme que desaparecen porque se terminan peleando. No sé qué dicen ustedes. Creo que es la principal razón, Sí. motivo. Yo, Pero obviamente nosotros nos hemos peleado, pero justo lo logramos solucionar y como nos llevamos bastante bien. Es uno de los temas que igual queremos tratar un poco más adelante, pero aquí oye, empezamos que, es que yo diría que no nos peleamos, diría que discutimos. ajá, discutimos. Sí, porque si estuviéramos peleados ya no existiría Cachorra. Sí. O sea, creo que hay alguien que como que intenta unirse o no sé qué, cómo lo analizan ustedes. Bueno, los de Cachorra. Y empezamos a colaborar con varios colectivos. Este fue con Prichas. Ellos lanzaron una convocatoria que se llamaba Negociante y era de arte objeto. Entonces fueron un chorro de artistas, como 20. Entonces, toda esa exposición se realizó en la nueva Cachorra, que fue el departamento que rentamos en una casita por ahí. Y ahí metimos todas las cosas y salió muy padre.
Y este fue una colaboración con Proyectos Spectra, que de hecho seguimos trabajando con ellos, ahorita les vamos a decir más adelante. Y pues se nos acercaron y dijimos, vamos a armar algo. Y fue creo que su primer dúo show, porque son, Ujú. pues son un colectivo, pero no habían, hacía, ellos más bien curan, pero esta vez fueron los artistas y eso se me hizo increíble. Luego nos ganamos un Jumex y empezamos a hacer prácticas y estudios cachorra. Esto estuvo bien chido porque nos inventamos una escuela cachorra y Ujú. hicimos como pues unos seminarios, armamos un plan de estudio no tan formal, porque al final pues se termina modificando todo al momento, pero ahí colaboramos con Gerardo Silva, que es el de puesto de arte informal, creo que sí lo ubican algunos, y él trabaja con madera directamente, entonces fue uno de nuestros seminaristas, bueno, maestros. Y pues cada uno de nosotros eligió a un artista. Pedimos, o sea, lanzamos una convocatoria, me parece, o pedimos portafolios y pues estuvimos seleccionando varios portafolios junto con Gerardo y Lorena Ancona, que también fue otra maestra de prácticas y estudios cachorra, y ya hasta que logramos seleccionar 4 personas. Y quedaron, bueno, Sergio Arriaga, que está en el proyecto Spectra, Jazmín, que no tenía colectivo, pero a raíz de esto ya se añadió un colectivo, ya eres como muy, muy amiga. Igual estuvo Agustín y Andrea Brito. No sé si alguien quiere interrumpirme y seguirme o Yo sigo. creo que sí. Sí es. Eh, ¿Quieres agregar algo aquí? sí, justo. Va, A va, va. estos, eso se me hace muy importante, igual lo de la Ujú. práctica de cachorra. Las 4 expo que les dijimos que hicimos sin presupuesto, pues las llamamos como en el marco de End of Cachorra, ¿no? Y las hicimos igual como para aprender a trabajar juntos, como que fueron expos simulacros, ¿no? Y pues más que nada, igual como que ahí expresamos nuestros intereses a qué nos gusta, o sea, con qué nos gustaría trabajar, ¿no? Tuvimos la primera exposición individual en Cachorra, que fue de Katie Martín, que es un artista que trabaja con Impulse Internet y presentó unas donas que anteriormente les mostró Ana. Y esa fue la última expo que, o sea, bueno, fue y ya a partir de eso, como le dice Ana, empezamos a trabajar con colectivos. Prichas es un colectivo que es bien ambiguo porque trabaja como, no sé, o sea, no sé, a veces trabaja, a veces no. Para ellos sigue existiendo el colectivo porque son como un grupo de amigos, en realidad, que les gusta fumar marihuana a escondidos en la universidad y consecuentemente les gusta como un tipo de propuesta de arte, ¿no? Los invitamos para hacer esta expo que se llama Negociante. El negociante en Yucatán es como la abstracción de un objeto luego te señalan para pedir, ¿no? Tu mamá luego te pide un negociante señalando algo no puntual y para nosotros fue una forma de continuar como la historia del arte objeto, ¿no? Desde Yucatán. Y luego, posteriormente, Feral, pues igual fue esta expo de Gladys y Sergio, que como cuenta Ana, ellos no habían trabajado. Lo importante igual en esto, no es porque me gusta ponerme en la estrella, pero Spectra no había regresado a hacer actividades desde pandemia. Y otra cosa igual importante de este dato es que Cachorra o sea, en el sexenio de Pablo Tudi de Germán, fueron de los primeros colectivos en reactivar, o sea, o de activar la escena otra vez después de pandemia. En ese sentido, yo intuyo, creo, y porque lo he hablado un poco con Ana, que ella a partir de la pandemia desarrolla un interés pues, bastante cabrón por hacer exposiciones virtuales, ¿no? Entonces, en esta invitación a Pablo y así, pues ella piensa, o sea, trabajar esa idea, ¿no? Y pues eso es lo que ha perpetuado igual como la esencia de la web, ¿no? O sea, Cachorra igual diría que es un proyecto post-pandémico, de los primeros proyectos que volvieron a aparecer después de pandemia. Pero, sin embargo, y ese sí me gusta ponerme en la estrella, Lorenzo y yo pertenecimos a otro grupo antes de Cachorra, donde hicimos la primera exposición que hubo después de COVID, que fue un éxito, así, un chingo de gente, artistas como que no habían expuesto, les dimos sus primeros espacios, vendimos obra, que eso fue como increíble. Y además había toque de queda en Mérida, ¿no? Toque de queda. Entonces la expo
hubo el toque de queda y la gente se quedó en exposición clandestinamente hasta las 5 de la mañana para que pudiera volver a salir de sus casas, ¿no? Y ese proyecto se llamó Espacio para Perros, que para nosotros ya había como una noción perruna en Yucatán, por alguna razón, como un arquetipo ahí del artista como un perro marish. Un perro marish es un perro sin raza. Eh, entonces, como que ahí invitamos, bueno, ahí fue Pablo y fueron Germán y otras gentes que ya están funadas, pero que ya no podemos mencionar y que se la pasaron súper bien, ¿no? Entonces luego a la semana inaugura Cachorra, tal y tal, nosotros vamos y ahí como este intercambio de que, pues bueno, estamos haciendo cosas, somos como lo under de las artes en Yucatán, entonces bueno, es volver a activar la escena. Y uno de los proyectos que no habían hecho algo antes de pandemia y después era Spectra. Entonces ellos regresan a Ferar por nuestra invitación y nuestra iniciativa. Y a partir de ellos, pues como dicen, empezamos a trabajar juntos como bastante de la mano. Y esto de la escuela y prácticas cachorro, como dice igual Ana, pues igual aproximó a Jazz, que Jazz es una compañera nuestra de nuestra generación en universidad, que igual como por pandemia y decisiones de la vida, como que ella se había aislado un poco de las artes o de lo que llamamos escena, ¿no? Y Lolo, no te oyes, güey. Pero bueno, antes de eso de Lolo, pues bueno, ya se incorpora a esta práctica de estudio cachorro, reconoce a Gerardo, y Gerardo le invita a Silvestre, que es una café galería que hay en Mérida, y Silvestre y Gerardo es otro enfermo de miles de colectivos que tiene igual el PAI, el puesto de arte informal, que es un triciclo adaptado y tal, y ya le ayuda en estos dos proyectos. Entonces, para mí me es importante igual pensar en este texto de la Expo como máquina de guerra, pero suena bien feo, ¿no? Como la expo, porque ni hacemos expos y tampoco porque somos una máquina por la guerra. Pero la noción de que lo que se hace en un momento puede tener perpetuidad y tener consecuencias y relacionarse con otros proyectos y así, Bueno, pues es algo que hemos estado detectando. Va solo. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, Sí, sí, me escuchan. sí. Lo siento. Nada más quería decir, o sea, Haas sí tenía un colectivo, nada más que no era un colectivo como el de nosotros, estaba con otras amigas igual de la generación del ESAI, que se llamaba Arte y Más, que igual se terminaron peleando, que era más como de artesanías, ¿no? Como de cosas para vender, como stickers y ese tipo de cosas, ¿no? El arte menor. Y nada, bueno, yo soy Lolo, no me había presentado, entré un poco tarde. Regularmente hago los registros en Cachorra, pero sinceramente es que cualquiera de nosotros agarra la cámara y toma unas fotos. De hecho, todo lo que hemos visto de la presentación ha sido pues, combinación de fotos entre César, Ana Karen, Germán. Germán igual saca bastante registro. O sea, lo que decía César de que yo me desaparezco o me chiveo es muy real. Soy una persona bastante emocional y creo que en Cachorra cumplo el rol pues, no sé, de ver que todos se amen, ¿no? Luego veo cómo se pelean Germán, César, esto de... Y soy como el hijo que se queda en la esquina, ¿no? Esperando a que sus padres dejen de pelear. Y también siento que tengo la función dentro del colectivo pues de estar, de acompañar, ¿no? A las personas, de platicar, como si fuese mitad RP. Y, y nada, o sea, yo creo que a César lo conocí, a todos los conozco desde la escuela, ¿no? A Germán lo conocí después, de hecho, Germán un tiempo tuvo ahí unos pedillos, pero revivió bien. Y en ese momento, ¿qué? Pero igual cuéntales de por qué igual trabajas con todos, güey, todos en Mérida. Tú tomas Bueno, sí. todo Yucatán. Bueno, yo siempre he tenido como, bueno, en la carrera más, ¿no? Este impulso por hacer cosas y justamente en pandemia, a raíz de EPP, pues se me reventó la tacha y como que empecé a gestionar eventos y hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Y creo que la gente de aquí pues me observaba como alguien que hacía las cosas, y justamente para mi último periodo de la escuela organizamos una exposición. Estábamos en un taller de grabado en la escuela, ¿no? Con el maestro Emilio Said. Y Germán estaba en esa generación, ¿no? Y de hecho formamos un colectivo que se llamó Atlas Guarro, y de ese colectivo, que estaba conformado por compañeros de la generación, pues se organizó una exposición que se llamaba FUNA, ¿no? De financien urgentemente nuestra exposición, nuestro arte. Esa expo se llevó a cabo en un lugar que ya no existe, que se llamaba Café Diversa, ¿no? Y a raíz de eso, Germán y yo como que exponíamos, hacíamos cosas, y como que ya no existe Atlas Guarra ahorita. Han habido pláticas para ver si se puede revivir, pero no lo veo tan cercano ahorita. Y con Ana y César, pues me iba a fumar con ellos atrás de la escuela, ¿no? Antes de que remodelaran todos los andenes de la UNAI, ahí nos escondíamos a fumar y a tomarnos fotos desnudos y a hacer cosas artísticas. Entonces, nos une eso, ¿no? Y lo más gracioso que es verdad, o sea, como que Y justo... yo en Cachorra entro justamente al mismo tiempo de... Sí, continúa. Sigue. ¿Qué vas a decir? Nada, pues yo solo iba a decir, güey, de que cuando... O Esto sea, que de... o sea, que es importante señalar esto de que nos íbamos a fumar motos después, o sea, atrás de la universidad, porque en esos momentos de fumar marihuanas, eh, yo creo que es donde empezó a surgir que había una conciencia de grupo, ¿no? Y recuerdo que nuestras primeras pachequeadas como que nos dimos este viaje de pensar en una revista de arte de Yucatán, ¿no? Y todos nos súper emocionamos y decimos, sí, vamos a tener una oficina, y una secretaria, y que la puta madre, ¿no? Y como que estábamos así súper elevados. Y pues obviamente esto no ha pasado, pero igual como un spoiler hay un interés editorial en Cachorra. Nuestra participación en la Bienal de Yucatán, que pronto sacaremos una convocatoria abierta. Vamos a sacar una convocatoria abierta para convocar textos, voces, en formatos pues sí, de texto escrito, pero igual en video, en audio. Eh, y esto es para, sí, como una convocatoria para alentar como el diálogo y la voz eh, de diferentes escenas, ¿no? Como de diferentes opiniones, a partir de una investigación que se llama Aclimatarse, que busca como encontrar como las condiciones o los temperamentos de la escena cultural bueno, en este caso de Yucatán, pero igual podría trasladarse a cualquier territorio. Eh, Nos importa mucho el chisme, y aquí es donde igual Lorenzo es un agente bastante clave en Yucatán, además de tomar el registro de casi todas las expos en Yucatán, es un gran informante, aquí 2, 3 espía, y él hasta, o sea, él se lleva con todos, ¿no? Entonces igual como que la posición neutra de Lolo, pues es que cuando nos cuenta un chisme, de repente nos hace una advertencia de que Un disclaimer de que va a decir, pues son mis palabras, no es el chisme completo. y a partir de eso, pues nosotros nos hemos dado cuenta que todas estas como rumores y cosas que se dicen, pues se van como disolviendo y haciendo, depende de muchas condiciones, ¿no? O sea, muchos de los chismes son una forma de lectura del clima de una escena, pero igual a veces son como estrategias de desinformación o de provocar como enemistades o roces, ¿no? Y sin embargo, creo que al menos nuestro colectivo se han mantenido como muy al margen de todas estas circunstancias como pues, desagradables y comprometedoras respecto a otras personas. Realmente no nos involucramos ni metemos con otras colectividades, más que, y eso es igual como algo que me haría como importante si les gustaría hablar de eso, es que ahorita nuestra redefinición de colectivo, como decía Germán, que somos bastante autocríticos eh, por diferentes situaciones, es que pues como que igual la idea de qué es un colectivo, en qué es un grupo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? De quiénes somos, ¿no? Si somos artistas, entonces cuando eres artista y estás en un colectivo de artistas, pues creo que la gente piensa que van a hacer cosas de arte juntos, ¿no? Y en nuestro caso, pues no, es más bien una gestión
slash curaduría, slash coordinación, slash muchas otras cosas. Y por eso yo he propuesto que seamos más que artistas, un grupo de amigos, ¿no? Porque es una forma en igual que hemos aprendido a administrarnos y a relacionarnos, ¿no? Creo que nadie quiere trabajar con gente que no le agrade, ¿no? Se me hace como, bueno, al menos a mí se me hace muy intuitivo y se me hace como, o sea, es que yo no entendería por qué alguien quiere trabajar con alguien que no le agrade. Muy sinceramente, no lo comparto y no me da cabeza. Y en ese sentido, pues igual hemos procurado como cuidarnos más como amigos, ¿no? De relacionarnos con amigos, tener como pues un proceso bastante abstracto de cómo cedemos y cómo hacemos, cómo aceptamos invitaciones, a qué pertenece, a qué queremos, en qué queremos estar y cómo queremos estar. Eh, y todo es a partir de como tantear las sensaciones, ¿no? Que eso es algo abstracto que no sabemos cómo compartir, pero que ahorita con esta pues, oportunidad que vamos a tener en la Bienal, pues vamos a estar como intentando mediar, ¿no? Como por eso. No sé si alguien de Germán o Ana o Lolo quieren como comprometer con algo respecto a esto. Sí, un poquito como hablando de los dos puntos, tanto el de Lolo como el de César, que era como entre, de alguna manera, pues no ser espía, pero de alguna manera como que, pues, llevarte con varias personas y pertenecer de alguna manera a la organización de varios colectivos, como que eso también, digo, más allá de que sea como un fin como artístico de investigación, también es como, pues, de la parte relacionada como privada, ¿no? Como de de la vida en general, como de lo personal. Y justo como que esa idea nos ha llevado como y como a que a partir de relacionarnos con otros colectivos, como para de alguna manera hacer llegar hacia puntos en los que como cachorra de alguna manera no es suficiente, ¿no? O sea, como que y aquí surge como, por ejemplo, la idea del Mayasol, ¿no? Que es como un colectivo de colectivos que estuvo como planteado igual de la misma manera que se planteó lo de Evangelion, como que se plantea a través del Megazord de Power Rangers, ¿no? Que es como un robot modular que está prácticamente, que justamente se mueve a partir de una serie de como conexiones, ¿no? Y digo, esas conexiones al ser como los colectivos, como que también de alguna manera, pues te permite como de justo como que ampliar como esta posibilidad de alcance. Y justo la idea era como que el Mayasor fuera una especie de ahora sí directamente como una máquina de guerra de alguna manera como contra esta cosa extraña que es como salirse del territorio, ¿no? La primera, la primera, el primer ejercicio que hicimos fue como cuando nos invitaron a Querétaro a una feria, justamente planteamos como cómo sería la estructura de este proyecto, ¿no? Entonces justamente era de alguna manera juntarnos para hablar de las piezas, hablar de lo que nosotros queríamos como un colectivo de colectivos, que prácticamente ya somos un colectivo tal cual, ¿no? Que es mucho más amplio y sobre todo como de alguna manera que al final incluso el apoyo como económico resulta como bastante más organizado, ¿no? O sea, como que cómo mandamos las piezas, cómo nos dividimos las tareas en general. Y justo eso como que eh, se, pues fue como una bola de nieve que empezó desde el proyecto de prácticas y estudios Cachorra, ¿no? Que el haber conocido, por ejemplo, yo a Gerardo Silva, que actualmente trabajo con él, es como mi jefe realmente, Es tu pero, jefe, güey. pero también es mi amigo, entonces igual cuando se lo presenté a mi mamá le dio pena y dijo, no, soy tu amigo. Y es como, este, Es mi patrón. Es mi patrón. por ejemplo, Haas, y digo, Proyectos Spectra como tal, igual, pues fue una relación que en mi caso, digo, yo no llevo tantos años en Mérida como los demás, pero como que sí fue justamente como tal cual como fuimos expandiendo nuestra red de amigos
que sí estaba de alguna manera como enlazada desde hace muchos años, como que regresar y tener como de alguna manera un ritmo, una comunidad después de pandemia, porque pues sí, al final como que creo que sí se tardaron varios años en como que empezar a ver más cosas, justo como que las pláticas que teníamos al principio, César y yo eran como de que algunos, pues las alumnas o alumnos en general como que ya no hacían nada después de la escuela, o en general no habían reuniones después de un proceso como, bueno, tomando como punto de partida como lo que la importancia de la universidad, ¿no? En este caso, aquí en Mérida, o en general en Yucatán, pero como que ¿La justo como puedo, que, puedo ¿cómo? complementar algo? ¿Puedo Sí, complementar con algo antes de que sigas? Nada, o sí, sea, creo que el fenómeno de que no haya, o sea, que la gente solo estudiaba artes aquí en Mérida, o sea, era súper común, como que había un chingo, bueno, no había tanta gente estudiando, por lo que entiendo, la SAI empieza en una escuela aquí que es una ingeniería, que es la UTM, Universidad Metropolitana, Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿no? Pero pues no había un mercado tal cual, ¿no? O sea, estudiabas arte y ¿qué hacías luego? ¿Te hacías maestro o te ponías a dar cursos o algo así, ¿no? O sea, tal cual no había como algo después, ¿no? Entonces yo siento que el protocachorra de Pablo pues, también tiene tenía esa misma inquietud, ¿no? Yo creo que por eso, o sea, terminamos nosotros involucrándonos con Cachorra porque teníamos esa misma preocupación, ¿no? De que qué vamos a hacer al salir de la escuela, ¿no? O sea, y siento que pandemia nos dio como pues un empujón, ¿no? O sea, de que no hay o sea, no hay los recursos en la ciudad para, para, esto de, para que tú te desarrolles como artista, hazlo tú mismo, ¿no? Eh, como Sí, júntate con gente que esté involucrada, gente que le interese, ¿no? Y sobre todo que tenga el mismo compromiso. Yo un chingo de veces como hasta ahorita sigo desistiendo, les digo a ellos, ¿saben qué? Creo que me voy a salir de Cachorro. Y cada rato, pero es más como un temor de que, güey, necesito como algo más para poder como solventar mis gastos, ¿no? Como persona, como humano, porque, o sea, o sea, creo que a mí lo que más me gusta de las artes o de toda esta escena es la gente, ¿no? O sea, casi no he producido en un chingo de tiempo me gusta tomar fotos porque siento que estoy haciendo algo dentro de los eventos, dentro de las fiestas, dentro de las expos. Esto de, y nada, o sea, siento que mis amigos me han mantenido, o sea, como que soy ese ebrio que está todo el tiempo tirado en la fiesta y solo me están jalando de evento en evento para yo poder continuar, ¿no? Pero justamente Cachorra era eso. Y ya, no sé, sí, pues yo ¿quieres? cuando estudiaba con Germán, yo le decía que, pues que en la educación de las artes no hay como, o sea, hay servicio social, pero no hay prácticas profesionales, ¿no? En ese sentido, creo que las colectividades para los que estudiamos artes o no, llegan a ser como unas prácticas profesionales de las artes, ¿no? Son un simulacro de lo que pueden ser. Y a mí se me hace muy interesante porque justamente sí había como infraestructuras en Yucatán, pero justamente Pablo escribe las bases del proyecto como diciendo como, no, pues es que no nos dan espacio a estos lugares y tal, entonces vamos a hacer nuestro lugar, ¿no? Luego, lo que a mí se me hace como muy, que hay que tener como muy en cuenta es que obviamente vamos, o sea, eventualmente los rechazados somos absorbidos, ¿no? Y somos validados y oficializados, ¿no? O como cuota o lo que sea. Entonces, muchas de esas como situaciones iguales estamos aprendiendo a mediar, ¿no? Como que igual cierta biografía nos ha ayudado de repente, ¿no? Como a estar más claros en cómo accionar a ciertas participaciones, cómo trabajar, desde invitaciones de la Secretaría de Cultura sin presupuesto digno, a hacer una exposición 5 días antes, básicamente, que nos ha pasado. Pues igual ha sido como cómo lidiar eso, ¿no? Como si hay que rechazar, si hay que aceptar, y cómo continuar al respecto. Eh, pero pues sí, yo creo que igual como un poco esto que dice Lorenzo evidencia que la base de nuestro proyecto actualmente se sustenta en amistad, en que no hay que aún así que aunque haya intercambio económico nunca es tan real ni tan válido para que no
o sea, para que signifique como concretamente algo, ¿no? O sea, si bien un poco les comentamos nuestra organización como una especie de empresa o burocracia, sin embargo, no. Y algo que igual yo he estado pensando de manera muy personal y hablo por mí, es que igual el tema de la profesionalización artística se me hace una pendejada. Y creo que al inicio del proyecto, Germán y yo, por las clases de gestión y muchas de las cosas, de como dice Lorenzo, no había estar y tal, pues hemos estado como buscando un poco esto de la profesionalización en las artes, pero no nos referimos a tener un trabajo de ser artista de 8 a 8, ¿no? Y tener prestaciones y muchas cosas por el estilo. Más bien estamos buscando experiencias profesionales, pero no pensando y comparando la práctica artística como con un abogado, ¿no? No nos interesa en ese sentido la profesionalización artística, cosa que ya es que es una vertiente que otras personas en él están tomando, ¿no? Que están buscando igual ser empleados artísticos, ¿no? O empleados culturales. Sin embargo, creo que el posicionamiento de Cachorro va un poco más hacia estas cuestiones como orgánicas y fluidas en cómo si bien con nociones de organización y de planeación y de errores, tampoco son fijas ni son sólidas, ¿no? Como le decíamos, sí, Lorenzo toma el registro, dice que decimos que toma el registro, pero todos podemos tomar el registro, ¿no? Bueno, ahorita ya hay ChatGPT, entonces igual y Germán eventualmente puede ser desplazado, ¿no? Pero como que la cuestión es que no, o sea, si bien en las empresas te dice que nadie es indispensable, pues yo igual pensaría que un poco de cierta forma no es indispensable, pero por lo mismo que nadie es indispensable, creo que por eso valemos mucho, ¿no? Porque no estamos aquí por atados a algo concreto y real, sino estamos atados porque no sé, o sea, algo que igual me hace como muy importante de pensar, como de hacer una escuela de colectivos es quién quiere estudiar para hacer un colectivo, ¿no? O sea, el más bien, yo creo que, o sea, si lo pensamos así, pues es como súper raro, ¿no? Más bien como que hay gente que tiene, no sé, hasta sentimientos comunistas o colaborativos, o le gusta estar con gente, como con Loro, que le encanta las personas y eso eventualmente te, te involucra y esas cosas con gente, ¿no? Creo que hay tipos, ¿no? De gente como que le gusta estar sola y otros que no. Nosotros somos al final un grupo de amigos que, como dice Germán, o sea, nos dimos cuenta que éramos amigos cuando hablando nos dimos cuenta que cada semana nos veíamos. Y eso para nosotros fue raro, ¿no? Era como cada semana vemos a Proyectos Spectre y vemos al Pai, ¿no? Que son los otros miembros del Maya Sol. Y así consecutivamente. Y no era como que tengamos juntas, ¿no? Nos veíamos como para vernos, para tomar unas chelas, luego cagadamente, eso es chisme, pero uno de los miembros así internos de cada colectivo hicieron hacer como un proyecto de música, entonces tienen una banda. Entonces como que de repente cuando ellos van a tocar, a practicar, pues nosotros igual vamos y chismeamos y aprovechamos y tenemos como microminutos de cachorra que nos vamos a fumar un cigarro y nos juntamos los cachorros y hablamos y resolvemos nuestras cosas, y luego regresamos al grupo y luego hay diferentes permutaciones y Sergio y tal. Y eso es algo bien raro. A mí cuando los curimansutos y así llegaron a sí, como una cosa de Proyecto Y que les hicieron una cuchara y así, a mí yo me ondeé porque justo luego de esa plática fui con Gladys, Sergio y Gerardo y como que les dije como, no mames, esos güeyes dijeron que solo trabajan con sus amigos y así, suena horrible, ¿no? Y les dije, güey, pero nosotros hacemos lo mismo, güey. ¿Cuál es la diferencia, no? De que ellos trabajen con amigos y nosotros trabajemos con amigos, güey. Neta, güey, o sea, solo porque son ricos, güey, nosotros pobres, güey, y somos ¿qué, güey? Tenemos licencias Y eso para mí ha sido como un conflicto, ¿no? En el colectivo de colectivos, el Mayasort, en este Megazord de colectivos que se hace bueno, ¿por qué se hace un Megazord, no? Porque el enemigo se hace más grande, entonces el Power Ranger ya no puede con su tamaño, ¿no? Tiene que invocar un Sword y ese Sword se une a otro Sword y ese Sword puede combatir ese villanote, ¿no? Para nosotros, ese gran villano es el centro, es la CDMX o es cualquier zona que no esté dentro de la península, porque geográficamente no nos podemos mover tan accesiblemente, ¿no? No nos cuesta 300 pesos un boleto de camión para llegar al DF ni nada, ¿no? Y luego sumar obra, y luego si tienes como obra, o sea, pues no sé, si no, pues sí, cualquier tipo de obra que no sea un dibujo en papel en una hoja suelta te va a costar un chingo, ¿no? Entonces, obviamente el Mayasor surge igual como para unir fuerzas económicas, o sea, si por algo seguimos teniendo parejas y así es porque
pues al final tu pareja es tu room y te va a ayudar a pagar la mitad de la renta, ¿no? O sea, la relación sigue funcionando por una cuestión económica, ¿no? Y en ese sentido, pues igual creo que el Mayasur es una unión de un matrimonio como bastante compartidos y que une fuerzas. Y sin embargo, hasta ahorita que todo lo que les digo es para comentarles que en algún momento nos han escrito gente, ¿no? Y nos han dicho como, yo quiero estar en el Mayasur. Va, güey. Sí, Simón, pues güey, nos juntamos estos días, güey, cale. Y güey, hay gente que no, neta, no le han caído. O sea, al menos en el que me estoy pensando, ¿no? Y otra gente que nos ha dicho, pues si son un colectivo de colectivos, yo tengo un colectivo, ¿por qué yo no estoy? Y es como, bueno, pues, o sea, tampoco es como si nos amenazas, güey. O sea, creo que igual como que esta cosa de la amistad ha sido como un poco difícil de entender cómo igual de repente gente que le interesa trabajar con nosotros, pues quiere que seamos que apliquemos una burocracia bastante neutra, ¿no? Como es, ok, ustedes se dijeron colectivo de colectivos de Yucatán, entonces tienen que meter a todos, ¿no? Es como, bueno, estaremos dispuestos a meter a todos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Y pues nunca ha habido o sea, más bien es como que nos han dado comentarios al respecto, ha sido como un poco, no sé si decir agresivos o violentos, pero ha sido como un poco impositivos o como que tenemos que cumplir una cuota por lo que decimos enunciar, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso hemos estado modificando nuestra enunciación, ¿no? Por eso somos un grupo de amigos que trabajamos con amigos, ¿no? Es como Facebook, o sea, si no tienes ningún amigo en común, chance y no te acepte la solicitud, ¿no? O sea, se me hace más difícil y no sé si me vas a joder o hay mucha maña, ¿no? Y pues somos yucatecos y somos bastante poco aquí cerrados o cuidadosos entre nosotros, ¿no? Y luego si pues pues no sé, si es alguien ahí del centro, pues nos da un poco de inseguridad y muchas otras cosas. No lo digo por ustedes, queridos, o sea, sé que ustedes son los chidos de ahí, o no, pero, pues sí, lo decimos desde eso, ¿no? Como que por eso se nos hace muy chido, o sea, bueno, en el programa de Aclimatarse convocamos a 3 colectivos que no eran de Mérida, porque igual necesitábamos como conocer, sí, claro, y por ejemplo, y por lo mismo que necesitábamos conocer como gente de fuera y tal, pues para que no todos son malos, invitamos a un colectivo de Guanajuato que era la Neotortillería, invitamos a Grupo Ascenso que es de Guadalajara, y pues a Daniel de parte de Bikini Wax y a Diane entre sus permutaciones, ¿no? Como ahí y se nos hizo como súper chido. Y yo siento que ahí, pues sí, bien, ya. Y de hecho, pues igual es un poco mañoso, porque a Diana ya la había conocido y poco a poco Diana nos presentó a Daniel. Entonces, igual como que no somos alguien que trabaje nada más porque, bueno, los Bikini Wax son los chidos, ya tienen 15 años, vamos a trabajar con ellos. Pues igual, y no, pues igual, pues no sabemos, ¿no? Más bien como que hubo un proceso orgánico de poco a poco conocer, tal y tal y tal y que se dieron las cosas, ¿no? O sea, tampoco es como que seamos cerrados como sistemáticamente, ¿no? Sí estamos dispuestos, pero pues no siento que la primera aproximación sea colaborar en un proyecto artístico, que siento que eso es muy de borrachos, como Lolo se presenta, ¿no? El que estás en una peda y tu amigo te dice, vamos a hacer un proyecto, ¿no? Para mí eso es como, pues, güey, va, pero vámonos mañana, vamos a desayunar y empezamos a tener una relación, porque esto se me hace muy de tiburones, ¿no? Como el luego, querer colaborar o querer hacer algo, ¿no? Como muy en interés y muy como, que yo, no sé, siento que yo no sé, yo soy un poco, me he vuelto un poco más desconfiado con el tiempo y siento que ya no le creo a la gente que inmediatamente quiere trabajar o colaborar. Eres más que DF. Pero, pero sí, hasta aquí ya, igual, no sé si ya nos pasamos de tiempo, cómo vamos, quieren abrir la conversación. No, está excelente. No, pues antes que todo, muchas gracias, pues por aceptar nuestra invitación, ya vimos que no aceptan a cualquiera, entonces, pues gracias. Y bueno, yo quería preguntarles un poco sobre de dónde, o sea, bueno, varias, dos cosas antes de pasar al público. Voy a aprovechar mi palabra de mediadora. ¿De dónde viene el título Cachorra? Como de dónde surge el nombre, también aunque sé que ustedes no, pues como que no son los fundadores. Y otra pregunta es como, veo, bueno, lo que nos muestran en sus presentaciones, hay
como muchas referencias a internet y títulos en inglés y un lore como muy, como, pues no sé, como de, pues sí, de niño rata, de niña rata, no sé, perdón, no sé si se van a ofender, es que no, pero, y también, bueno, tuvimos la oportunidad de ver su expo de Mayasort aquí en Croma fue, creo. Y creo que en Mayasort sí es como más claro la línea temática sobre, pues sobre Yucatán, sobre el Nequén, sobre ciertos temas y como también que ustedes, bueno, hay unas piezas que hay con mucho humor, ¿no? Bueno, creo que el humor siempre está presente como en toda su producción. No sé, nos podrían hablar un poco de eso, ¿no? Ujú. Yo puedo responder lo del nombre. Cachorra, pues es un cachorro, pero en mujer. No es cierto. Eso nos dijeron una vez por una señora. Tengo entendido que cachorra es como un pedazo de tierra, ¿no? Cachorra. Es un cacho, o sea, un Ándale, como, eso. ajá. Sí tiene al final como la connotación canina, pero realmente, o sea, como que ya con el paso del tiempo, pero como que el nombre viene justamente de la palabra cacho, como ya como implementándolo en sujeto, justamente porque como o sea, digo, como que voy a partir de ahí, como que contesto lo demás como en una parte, ¿no? O sea, como que en general el sitio que era Cachorra originalmente era como una especie más bien era un monte. Entonces, como que justo la idea era de alguna manera generar una extensión independiente, o bueno, no sería independiente si es una extensión, pero más bien como un espacio independiente, si de la escuela, de la universidad, y justamente era como una especie de cubo blanco sin techo, ¿no? En el medio del monte. Entonces, la idea de que al final del proyecto, o sea, más bien a medio proyecto fuera demolido por un proyecto, ¿cómo se llama? Que ahora es un parque, que desde hace como unos 2 años y medio aproximadamente empezó el proyecto y derrumbaron la choza, porque en realidad era un espacio, pues, federal. Entonces, pues ya digo, se hizo el parque y nosotros nos tuvimos que ir. Sin embargo, como que esa idea como del sitio, como que era relacionado a los aspectos inmobiliarios, todas estas cosas que atraviesan no solo este territorio, pero sí bien como que está muy definido como todas las problemáticas que suceden aquí en territorio del sureste, en general o la península, han sido siempre como bastante constantes desde el principio de la época de Pablo hasta la fecha. Han habido como de alguna manera como algunas curadurías como basadas en como aspectos muy específicos del territorio. Sin embargo, una cosa muy importante que se plantea desde el principio del proyecto es el proceso de curaduría colectiva, que ha sido simplemente hacer una especie de círculo para poder como de alguna manera hacer un taller o tallerear como los proyectos que en sí nunca han sido como de que, oye, debería hacer esto o aquello. Tal vez a veces, pero más bien ha sido siempre como compartir cuál es el deseo artístico. Entonces, de ahí como que también la idea de que han sido como múltiples generaciones, han habido como diferentes, como de alguna manera diferentes visualidades, ¿no? Que parten de justamente elementos como muy materiales que tienen que ver con aspectos como territoriales, hasta personas bastante más jóvenes que tienen como toda una estructura de pensamiento artístico como relacionada al internet, post-internet, Ujú. etcétera. Entonces, como que de ahí tal vez pueda ir como ir saltando, porque nunca ha sido muy constante. O sea, siento que ha sido muy cambiante dependiendo de las personas que invitamos. De Y, hecho, de hecho, yo diría que un poco como en otras palabras lo que dice Germán es que el sexenio de Pablo y Germán, el otro Germán, era muy millennial, ¿no? O sea, sus artes eran muy millennials, todo chido, no tenemos nada en contra de los millennials. Pero lo que nosotros propusimos, güey, fue más como dar ese toque Gen Z.
Entonces de repente habían como exposiciones donde nuestra línea curatorial involucraba como las historias de Instagram y poníamos música de New Jeans que a Ana Karen le gusta mucho y que igual ha sido como alguien que nos ha mostrado qué hacen los chavos, ¿no? Y sí, de ahí igual se desprende como un poco todo ese interés de, pues sí, un poco, no sé si niño rata, pero como alguien que creció entre, bueno, en mi caso, inicios de los 2000, ¿no? Soy del 97. Entonces, obviamente me tocó ver los Power Rangers, en Evangelion, animes y así. Y pues más bien nos hemos utilizado como herramientas de metáfora para elaborar como discursos, ¿no? Y que nos den como una cuestión más de identidad, ¿no? Porque para mí igual es muy importante como pues que bueno, nuestras aproximaciones al arte antes del arte de museo o tal y tal, pues somos, pues bueno, yo no, mi familia, pues güey, yo crecí con Canal 5, ¿no? Y con todo, la televisión, etcétera, y posteriormente el internet, y pues para mí son mis primeras aproximaciones de arte y son unas metáforas que nos sirven para entendernos, ¿no? Justo, pues bueno, Evangelion, pues igual pues habla mucho, o sea, como que todo, no sé si esto lo explicó Germán, pero algo muy importante de por qué agarramos esto fue que estaba como el rollo de que somos una secuela nosotros, ¿no? Entonces, nosotros hacer una secuela sabemos que las secuelas no son buenas. Una forma de la que nosotros pensamos en cómo hacer una buena secuela era pensar en las películas de Evangelion, que son como recapitular la serie, pero ya con un presupuesto, ¿no? Ya sí, pues con unas condiciones, con condiciones diferentes, digamos. Y para nosotros fue eso, porque para nosotros fue como que el final de Cachorra, esta demolición y así, es como ese final de Evangelion donde se empieza a dibujar, ¿no? Y pues esto, cuando investigas de por qué esta gran decisión de este güey, por qué lo hizo así, que a mí me vuela la cabeza, fue pues una decisión de presupuesto, ¿no? Empezaron a quitar el presupuesto de Evangelion y ya no lo pudieron animar, entonces hicieron algo súper experimental y súper chido. Y a nosotros, bueno, a mí me encanta, ¿no? Entonces más bien nosotros agarramos eso para pensarnos que nosotros íbamos a hacer las secuelas de Evangelion, ¿no? Pensando que el proyecto de Pablo y Germán era como que se veía bastante universitario y como que sin diseño y con un logo bien feo y cosas así, pues nosotros pensamos como, bueno, pues ya vamos a tener un presupuesto, vamos a hacerlo como aquí, o sea, vamos a hacer las películas, ¿no? O sea, efectos especiales cabrones, mejores voces, vas a agregar nuevos personajes, no sé, güey, pues hacerlo más, aunque pues no sé, no a todos les gustan las películas de Evangelion, es un riesgo que decidimos como asumir, pero justamente todo esto nos da la oportunidad de estar constantemente reiniciándonos y reprogramándonos y estar constantemente autocriticándonos, ¿no? Siempre se está muriendo cachorra y eso es algo que nos gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues igual Evangelion nos presenta como este Neo-Tokio que para nosotros es Mérida. Y en ese sentido, pues igual Mérida ha tenido muchos impactos, ¿no? El primero fue el meteorito, el segundo diría la colonización, el tercero, pues ahí el socialismo yucateco, ¿no? Y nosotros nos vemos como pues pues sí, como en la última película 3 en Evangelion 3.0 más 1.0, ¿no? Posiblemente igual en algún momento que ya estemos a la mitad de los 30 todos, pues estamos pensando dejar el proyecto a otras personas, ¿no? Como en algún momento Pablo lo hizo. Ya lo hemos empezado a hablar, hemos tenido sospechas, hemos pensado igual cómo hacer en diferentes equipos, ¿no? Como una sub-17 o como diferentes formas de seguir trabajando el cachorra, ¿no? Porque algo que nosotros entendimos al tener el proyecto es que entendimos cómo bajar fondos. Y justo eso es de lo que menos quisimos hablar, porque supongo que bien o mal aquí todos hemos bajado un fondo, ¿no? Y que siento que no puedes enseñar a bajar un fondo. Sin embargo, creo que hay nociones que más o menos hemos ido tanteando y que más bien nosotros vimos la oportunidad o nuestro interés siempre ha sido como repartir el dinero, ¿no? Como hackear ahí un poco el sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues igual, cuando Daniel nos dio una plática sobre lo que estaban haciendo en Ámsterdam y lo que hicieron en Documenta, como igual Cráter Invertido y así, pues esos son un poco de los modelos así como pues sí, como el hermano mayor, ¿no? Como aquí sí, pues sí. Pues si ustedes ya tienen 15 años, nosotros tenemos o sea, ustedes ya están pasando a la secundaria, ¿no? O algo así, nosotros estamos entrando a la primaria. Entonces, como que en ese sentido igual, pues nos vemos así en diferentes condiciones y que para nosotros
es importante entender la historia de las colectividades y cómo funcionan para pues igual, eh, pues sí, encontrar estrategias, ¿no? Y en ese sentido, pues una de las cosas que hemos querido pues es ceder un poco el proyecto o beneficiar a otras personas directamente, ¿no? Como un poco en lo que hicimos de los estudios y prácticas cachorro fue como eso, ¿no? Cada quien eligió a alguien porque igual pues nos dimos cuenta que igual los fondos públicos como el PAC, Jumex y así, pues tampoco dan para que se repartan para mucha gente, ¿no? Entonces, pues hemos intentado administrar eso de la mejor manera para que sea digno, para que quien involucremos al proyecto tenga, pues, sí, pues esté más digno, ¿no? O sea, tenga un mejor presupuesto para producir una obra o para hacer lo que sea, ¿no? Que quiera hacer o que podamos hacer o que planteemos hacer. Y, y ya, eso es un poco lo que tenemos igual. Estamos pensando en cómo heredar el proyecto o cómo sumar a gente igual, de alguna forma. Súper. Diana tiene una pregunta. Ay, pues muchas gracias por su presentación. A mí siempre me ha gustado mucho escuchar a Cachorra y pues también conviví con el ecosistema del Maya Sol. O sea, desde el principio los conocimos por la Trienal de 3 pesos, creo, y desde el principio como que era muy generosa la práctica, como el hablar horas y horas y compartir un montón a pesar de pues casi no conocernos y luego empezar a abrir como las redes de otros colectivos y eso fue como muy inspirador. Y fue muy chido porque era algo que yo no había visto acá en la CDMX, ¿no? Como que sí conocía a Bikini Wax, pero no había visto este formato de hacer los colectivos de colectivos. Y algo muy loco es que, por ejemplo, la Trienal es como un éxito, o sea, todos los artistas de Yucatán casi siempre los seleccionamos, ¿no? Porque con nada pueden hacer un chorro de cosas, ¿no? O sea, con 3 varos y un varo, así hacen las mejores piezas, ¿no? Entonces eso a mí me ha gustado mucho como pues a partir de la falta o la de así como pues construir un montón de cosas, ¿no? Y bueno, mi pregunta son dos. Una es si ustedes creen que como este ánimo de construir los colectivos o los colectivos de colectivos es algo que se encuentre mucho como en la cultura, más allá de las artes, pues como en Yucatán, o sea, como que haya este ánimo colectivo y es por eso que se hereda en las artes. Esa sería la primera. Y la segunda, la otra vez hablábamos con Germán para preparar esta llamada y nos decía que ahorita el espacio de Cachorra ya no, bueno, donde estaba Cachorra, ya ahorita vive ahí Germán, ¿no? Y que no se está ocupando tanto. Entonces ahí les quería preguntar como qué formato toma ahora, si ya no tienen como este espacio para Cachorra, que como qué le pueden pasar a la sub 17 o bueno, a este nuevo como sector. Eh, Porque bueno, ustedes heredaron por 2 meses ahí el cachito del monte, pero ahora como que se pasa a la siguiente generación. Y muchas gracias. ¿Quién quiere responder eso? Pues Bueno, bueno, así, yo la verdad soy muy, ahorita yo soy un villano en Yucatán y creo que no hay como, o sea, sí, obvio hay colectivos, hay colectividad, pero no sé si es replicable la forma de colectivos o hay como esto. Creo que de alguna forma nosotros somos como los más, bueno, no es por ponernos esto, pero sí somos bastante nerds, no los más nerds, igual Gradis y Sergio son bastante aplicaditos, pero de una forma nos hemos agrupado por sí, por filiación, ¿no? Y por clavadez y porque además nos gusta hacer visibles las cosas, o sea, si ya estamos un grupo de amigos y tal, pues lo formalizamos en un colectivo, porque supongo que eso es lo que hacen los artistas. Y en ese sentido, yo creo que igual hay más colectivos o colectividades juntas o ¿no tienes diferentes amigos? grupos de amigos en conjunto, pero no se enuncian como el grupo de amigos o como una colectividad más grande. Eh, Siento. Ustedes, no sé si Germán o Ana, que son más... O sea, creo que es una pregunta, no sé si la entendí bien, pero hablas que si en Yucatán es común como trabajar en colectivo, ¿no? No solo en el arte, sino pues en el trabajo, en la escuela. Puede ser que sí. Tenemos la fama de que no nos llevamos bien con personas de otros estados, pero creo que eso se está cambiando mucho. Más bien las personas grandes de edad son muy así, pero ya pues la gente más joven como que está olvidando eso y cada vez hay más gente de otros estados aquí. Entonces, como que ya no importa. Bueno,
personalmente no es como que lo tenga muy pendiente, ¿no? Solo son personas. Y pues sí, aquí son muy amables todos. Creo que pues siempre hay alguien como que está ayudando. Alguien como Lolo, por ejemplo, que dice, no, pues yo te ayudo, te traigo. Creo que con las personas que me rodeo sí son muy de estar constantemente ayudando. Intento llevarme con gente así, ayudar a mudarse a alguien o sea, como que solo estar haciendo cosas por los demás y ayudarlos. No sé si estoy contestando bien. Y esa era la pregunta. Sí, y luego respecto al espacio, creo que decidimos, es que bueno, tienen que saberlo. La verdad, el Ajá, tener un espacio hacía que todas nuestras juntas fuera hablar del espacio, cómo pagar la renta. Y sí. eso eventualmente iba como bajando nuestras discusiones respecto al arte, ¿no? O como qué hacer o proyectos. Entonces creo que igual pudimos sostener, o sea, se sustentó la choza por un fondo, sustentamos un departamento. Por otro fondo. Pues sí, en parte, o sea, siempre que teníamos un fondo lo metíamos a la renta, ¿no? Y al menos para que nos pague un mes o 2 meses, pero sí, nos fue desgastando, creo. Y luego, pues sí, ya no era como conveniente, ¿no? Igual era el espacio de trabajo, pero era nuestro estudio y taller. Y pues igual era como, bueno, pues yo creo que un poco desproporcionado como el uso que cada quien les dábamos al espacio, ¿no? Entonces como que pues igual ya no todos nos motivamos a estar pagando por el mismo uso y entonces eso igual hizo que mejor lo dejáramos. Y ahora lo que estamos haciendo y algo que para lo que estamos intentando gestionar en la Binal es hacer otra choza, pero vamos a hacer ya una choza desarmable y armable, ¿no? O sea, ya no tan efímera. Y eso ya nos interesa porque, pues sí, la idea de Pablo estaba padrísima. Algo que igual, que como chisme estuvo bien padre es que en la demolición se hizo en unión de los tres poderes, ¿no? Municipal, federal y estatal. Entonces hubo una escena padrísima en donde había como estos autos de militares y ahí estaba parado AMLO, el presidente Mauricio Vila, que era el presidente municipal, y el otro cabrón que era el de Mérida nomás. Entonces ellos estuvieron en este coche militar como dando vueltas en el parque y pasaron al lado de Cachorra. O sea, ellos, me consta que AMLO vio a Cachorra en el parque de la plancha antes de que que lo demolieran. Y eso para mí fue como impresionante, ¿no? Como llegar hacia ese punto y luego la demolición. Y pues obviamente AMLO ya no va a llegar a nuestro departamento, ¿no? Pero pues eso es algo que igual hemos estado trabajando, ¿no? El proyecto tiene una gran noción sobre la intervención en el espacio público. Eh, Sin embargo, pues ya también el espacio, o sea, bueno, igual es otra conversación, ¿no? Si sigue existiendo el espacio público o existen espacios abiertos más que públicos, ¿no? O tal y tal y tal. Pero, pues en ese sentido ya pensamos más bien tener como pues sí, una choza que se pueda armar y desarmar eh, y que igual pueda ser adquirida, ¿no? Igual en Avinar de Yucatán va a un museo muy importante y dice, no mames, pues se los compro. Pues ya tenemos algo que mover, ¿no? O un material, ¿no? Porque igual creo que algo bien raro de lo que era Cachorra es que pedíamos fondos y muchas cosas y así, y al final no nos quedamos nada. Y poco a poco hemos estado pensando como en qué infraestructuras son, que nos dan cierta permanencia y continuidad en el proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita ya estamos pensando hasta en comprar una impresora con el dinero, bueno, lo que comprábamos antes eran sillas y mesas y equipamos una casa, ¿no? Ahorita más bien ya estamos pensando en cómo, qué nos puede beneficiar para seguir produciendo, haciendo salidas, ¿no? Pues sí, como un espacio público desarmable es lo que nos gustaría como lograr. Y pues andamos en eso. Esa es un poco nuestra resolución hasta esa problemática, ¿no? O sea, igual pues bueno, otra pregunta es, ¿dónde vamos a guardar eso? Eso será problema del cachorro del futuro. Este, ahorita estamos en esta llamada y bueno, veremos. Sí, ahorita no pensemos en eso. Pero ahorita cómo nos estamos, o sea, ¿dónde nos reunimos? Igual era la pregunta, ¿no? ¿Dónde nos estamos reuniendo? Y ya que no tenemos como un lugar fijo, pues justo vamos a Silvestre a veces. Germán ahí está casi, no siempre. Y pues a veces lo voy a visitar, o César lo va a visitar y hablamos un poco y luego como
pues actualizan me actualizan a mí, o Lolo igual está un poco perdido, pero a veces yo lo actualizo para que no se vaya por completo. Pero nos solemos reunir en Silvestre, como, no sé, yo lo veo una plática casual en una cafetería y ya pues ahí hablamos, porque obviamente nos citamos de que vamos a hablar, pero pues al final siento que no hablamos como muy formal, sino que primero cotorreamos, nos actualizamos de, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué hacías? ¿En qué Un largo andas? tiempo, un largo tiempo. Sí, de hecho, sí, creo que al final terminamos hablando 20 minutos y ya, porque ya hay que irnos, Sí. pero esos 20 minutos son súper funcionales. De Pero hecho, siento que si no estás bien con tus compañeros, o pues sea, no. pues son unos extraños, ¿no? Si no, es como, hola, vamos a hablar. Como que hay que hacer esa Sí, plática. pues somos amigos, ¿no? Y justo Sí, exacto. como que otra cosa que conserva, o sea, o sea, bueno, que ha sido igual un tema, ¿no? Como siempre, de qué conservamos de lo que hizo Pablo, ¿no? En guitar, ¿no? Entonces, una de Ujú. las cosas que conservamos es esta cosa que él escribió sobre Cachorro, que Cachorro es un formato corto, barato e intuitivo. Y para mí es como súper clave entender nuestro eje Sí. cachorrístico a partir de esas dos, tres cuestiones, ¿no? Y que por eso supongo que somos así un buen prospecto igual como para aplicar a la binaria de 3 pesos porque tal cual, barato, corto e intuitivo es nuestra producción, ¿no? Nuestro lema. Sí. En pocas palabras no nos estresamos, güey, o sea, sí, o sea, no nos clavamos, o sea, igual como que lo que he visto aquí, o sea, de la Ciudad de México es que tienen muchas minutas, los bikinis y los cráteres y son como muy, como casi políticos, ¿no? Pues, güey, la Sí. neta, en Yucatán sí somos bastante políticos, güey. Pero somos amigos y estamos pisteando y no hay nada, ¿no? Solo. Ni siquiera hablamos casi de arte, güey. O sea, ni siquiera estamos hablando más de, de, Chismes ajá, sobre arte. sí, un poco. Chismes Pero sobre sí, no, arte. no, no es, o sea, cero, así, cero. Es que en Yucatán hay como esta cosa que se llama tomar el fresco. Entonces, como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, mayormente, pues bueno, mi abuela lo hacía, ¿no? Entonces ella salía para que descanse el ventilador, porque pues siempre hay calor, entonces salimos a tomar el fresco. Y esa es una actividad súper chida, que es como básicamente esta estructura que igual Pablo detectó de los trabajadores que renuncian, que fue hacer unas carnitas asadas. Y pues nosotros igual en donde ahorita es el departamento de Germán, pues ahí, o sea, nos juntábamos en la azotea, sacábamos unas sillas, comprábamos una caguama, o a veces ni eso, un vaso de agua y así, pues nos poníamos a hablar y pedíamos una pizza luego y ya nos íbamos a nuestra casa. Y por eso nos toma más tiempo como gestionar cosas, porque si fuéramos productivos y esas horas las utilizamos solo para el proyecto, pues tendríamos, con una junta nos alcanzaría, ¿no? Entonces, por este formato corto, barato, intuitivo, pues nos vamos, nunca o sea, sí, por ejemplo, no nos vamos a estar atareando, ¿no? Sabemos nuestras responsabilidades y las cosas así, pero pues igual no hay no nos castigamos, no nos regañamos, y nada, ¿no? Literal es como, pues, güey, ya, Sí. que sea lo que tenga que pasar. Súper, pues muchas gracias por compartir una vez más. Y es momento de abrir las preguntas al público. No sé si alguien quiere añadir algo de quienes nos están viendo. Yo puedo hacer una pregunta, nada más para que, a ver si queda como registrado aquí. Es que me gustaría saber si nos cuentan un poco igual ahí qué les motivó a hacer escuela. O sea, me gustaría como. A ver, Diana. Puedo compartir un poquito, pero también ustedes tienen también un poquito que ver en eso. Entonces, bueno, primero, pues nosotros tuvimos esa experiencia que les contamos allá de la documenta y de pues, conocer a los colectivos de Indonesia, ¿no? Que como que son estos colectivos de 70 personas y heredan los hijos, los nietos heredan el colectivo y así, era impresionante, ¿no? Y pues empezamos como a pensar en eso, como de pues como de colectividades y que pues sobre todo que no se vieran los colectivos como un trampolín, ¿no? De, ay, ya obtuve lo que tengo, ya tengo o mis responsabilidades o mi carrera o lo que sea, y ya salto y me olvido, ¿no? De eso. Ya me Y pues hicieron a nosotros famoso. nos interesaba entender la práctica.
sí, ya me hicieron famosa y ya me vale, ¿no? Y eso pues no, como que pues nos interesaba más bien a entender la práctica colectiva como una práctica artística, ¿no? O sea, el gestionar también es parte de ser artista, ¿no? El ver a los otros artistas también es parte de la práctica, ¿no? Y como práctica necesita pues practicar, ¿no? Pues hacerlo cada vez o mejor o ver cosas podemos mejorar o qué cosas podemos aprender de otra banda. Y bueno, fue ese proceso de Indonesia que nos ayudó mucho. Y personalmente, y que lo compartí acá con el grupo, a mí me gustó mucho cuando justo invitaron a Daniel, hicimos esa visita a Cachorra y ya conocimos a Silvestre, o sea, vimos cómo el país también agarra esa forma de Silvestre y todo. Y me gustó mucho eso que había dicho en esa ocasión. En ese momento como que estábamos recibiendo muchas críticas, ¿no? De, ay, no nos ganamos la Jumex porque ya alguien del jurado dijo que ya somos viejos, que ya llevamos muchos años, que ya lo dejamos y hagamos otra cosa, ¿no? O ya nos dijeron que ya pasamos de moda, que ya no hay que hacer eso, ¿no? Y como que eso estaba mucho en mi cabeza en esos días o en esos meses. Y me acuerdo que justo tú dijiste, César, como que muchos le decían, no, pues es que Cachorra ya tiene 5 años, ¿no? Ya como que déjenlo ir. Y dijiste, no, pues es que Cachorra apenas está entrando al kinder, ¿no? Entonces, para mí fue mucho eso, como decía, oye, pues sí es cierto, ¿no? Es como una práctica, es una escuela, hay que como que pensarlo un poco pues como en lugar de ir siempre por lo nuevo, la novedad, la cosa nueva y así, pues cómo anclarse en algo que pues está funcionando y cómo puede pues abarcar a más gente o apoyar a más gente o aprender de otros, ¿no? Pues también como si ya cumple 15 años Vicky, pues ya es como si entráramos a la prepa, ¿no? Como qué clase de transformaciones va a haber. O sea, se sale un poco de ahí también de esa otra experiencia Lumbung, ¿no? Entonces, ahora que hablábamos con Germán, les dije, no, pues para mí es muy importante que estén, no solo por la colectiva, sino la escuela de colectivas, ¿no? El Maya Sorda. A mí cuando me la contó este Gerardo, dije, no manches, está muy chido, o sea, que estén pensando en hacer cosas tan grandes, ¿no? Con lo que hay. Y justo también me gustó cuando vinieron todos a Croma, que eran como 15, así todos juntos, ¿no? Y uno, no sé, Gerardo hizo las cajas para transportar la obra, alguien instaló, alguien registraba, como esa forma de organización como tan orgánica y tan divertida, pues también es algo que inspira mucho por acá, ¿no? Sobre todo pues con el humor, con pues la paz, la tranquilidad con la que lo organizan siempre, ¿no? Que los hemos visto ya en muchas facetas, me ha tocado verlos en muchas facetas, y siempre están pues tranqui, chill, cada quien, alguien trae el proyector, alguien trae el cable, alguien trae como lo resuelven de manera muy orgánica, y eso también es algo pues, muy chido y pues, de lo cual aprenderlo, ¿no? Y ya, le paso el micrófono a Daniel, que ya levantó la mano. Sí, no, pues muchas gracias por compartirnos ahí todo lo que andan haciendo, cómo se formaron, toda su historia. Y en relación a lo que preguntas, César, pues es también como un poco, digo, además de lo que dijo Diana, es también como ver que o sea, como que dentro de este tema del desarrollo, como de las prácticas artísticas o la profesionalización, lo que sea, como se le quiera ver, generalmente pues se ve a los colectivos como una práctica, digamos, quizá un poco infantil o como una práctica, digamos, como menor o una práctica que está en ese momento en que, o sea, que muchas veces es así, o sea, generalmente también un poco está en su biografía, ¿no? Como se egresan de la escuela y ante ese salida o ante ese, digamos, pues sí, después de su graduación, pues muchas veces el tipo de, como casi de manera así muy espontánea, pues se forman muchas colectividades, ¿no? Eh, pero no hay como, o sea, o generalmente se ven como prácticas que no son, que son pues como informales y no se les toma muy en serio. Eh, y por otro lado también está el tema de, pues de la economía, o sea, como que generalmente en la economía que vemos, o sea, en la que estamos presentes, pues generalmente como que se le da mucha presencia al sector público, es decir, como a las iniciativas que vienen, en el caso del arte, pues a las instancias que son gubernamentales, en este caso museos o centros culturales, digamos, apoyados eh, este, o incluso también instituidos por el mismo gobierno. Y por otro lado están las prácticas económicas del sector privado, que en el caso, en el caso del mercado del mundo del arte,
pues son las galerías, y otro tipo de instancias, ¿no? Quizá pueden ser bienales o quizá pueden ser iniciativas por fundaciones privadas, hay muchos ejemplos en México, pero dentro de la economía, sí, o dentro del análisis económico, también está un sector muy importante que es el sector de la economía social, y que es el sector, digamos, de la economía popular. Es decir, pueden ser desde la gente que tiene pequeños negocios, o sea, como a lo mejor puede ser una cafetería, puede ser un restaurante, puede ser una tienda, pero también pueden ser negocios informales, ¿no? Como de diferentes tipos. Y creemos también, o sea, y curiosamente, a pesar de que estos dos sectores de la economía, el sector público y el sector privado, son los que tienen más presencia, curiosamente el sector de la economía, digamos, social o popular, pues también es uno de los más, de los que curiosamente más aportan, pero son a los que digamos, se les presta menos atención, y siempre se les ve como, pues sí, como casi como instancias económicas así subdesarrolladas. Y pienso que los colectivos o las colectividades de arte, muchas de ellas encajan en esta categoría, en este sector de la economía social. Entonces también un sentido es como, precisamente el sentido de incentivar o de iniciar una escuela, es precisamente fortalecer esos aspectos, como por un lado pedagógicos, por otro lado económicos, y de muchos otros tipos, y generar más que una escuela, digamos, generar una red. Es decir, también como muy en el sentido de esto que comentan del Mayasor, pero lo que nos interesa es que una red que pueda ser, o sea, que no esté únicamente situada en la Ciudad de México, sino que pueda también tener vínculos con otras colectividades afines. Entonces, así sirve que digamos un poco lo de la escuela, e igual aprovechando que están Mili, Jera y Denise por aquí, pueden compartir también un poco la experiencia del paso por esta maestría por y para colectivos de arte en la que participaron, y que también, digamos, de ahí un poco viene también esta idea de traducir esa experiencia o de situar esa experiencia en el contexto de México. ¿Era? Ah, sí. Sigur no tenía que decir algo. Pues sí, quería, o sea, como brevemente, antes de que pase Jera, como que también siento que algo que inspira esto es el cambio de intereses con las nociones de las salidas o el output de la práctica artística, como que no se restrinja a hacer solamente exposiciones, sino que también me parece que en el trayecto de Bikini Wax, el encuentro, la compartición de conocimientos, experiencias, anécdotas, chismes, ha sido muy enriquecedor y también el tomar forma de escuela o tomar como pretexto la forma de escuela, siento que fomenta eso, ¿no? Y que también pues, nos ayuda a superar esta idea de que como artista tienes que entregar objetos, como espacio de autogestivo tienes que gestionar exposiciones y también algo retomando ya el vocabulario de gente con la que hemos trabajando, como no reducir exclusivamente Bikini Wax a un espacio reputacional, sino también sobre todo de encuentro y de intercambios, ¿no? Que también es algo con lo que nos habíamos encontrado, como hay mucho interés, o sea, Bikini Wax llegan insistentemente correos y propuestas de gente que pues, se ve que no tienen, o sea, ni se ha asomado siquiera a ver qué hace el espacio, sino que nos enseña un CV enorme, bueno, nos comparte un CV enorme, nos dice quiero una exposición ahí en su espacio, como ¿y cuál es el diálogo, cuál es el encuentro, cuál es la coincidencia, pues, ¿no? Entonces, pues eso, y ahora sí, Jera. No, pues yo de rápido agradecerles por la presentación y por el tiempo. Está muy chingón el proyecto, todo lo que compartieron. También suena difícil, a veces pesado este tipo de cosas. Eh, yo no sé si, o sea, como que hay varios motivos, o sea, como ya comentó Diana, Dani, Gus, pero quién sabe cómo salga, o sea, creo que ese es un punto de partida importante, como que el rollo de la escuela como pues sí, como un pretexto, un motivo, una provocación, un experimento,
Y la experiencia acá en Ámsterdam del programa este de Lumbum Practice, que fue como una especie de continuación de eso de Documenta, pues también fue un experimento en realidad. O sea, como que yo creo que tampoco tenían muy claro como la banda que lo empezó a organizar hacia dónde podía ir o hacia dónde está yendo, porque de alguna manera ya o sea, terminó este año, pero un poco la red está activa y hay como un poco varias cosas que pues se mantienen. Pero creo que, o sea, desde una perspectiva muy lejana hay una parte de cómo el arte contemporáneo ha tenido varios como caminos, y específicamente esto como más de entre la estética relacional o las prácticas sociales o el giro educativo, como esos términos así que implican más el arte dentro de contextos más de grupo o más de colectivo, más de encuentros sociales. Creo que eh, al menos desde mi perspectiva y desde cómo siento que se ha vivido el programa, es que el Umbun y esta cosa de los colectivos como que lo lleva un poco más lejos a pensar, a lo mejor eso que comenta Gus de cómo la educación o la autoformación es una forma de producción artística, en muchos sentidos. Y creo que una reflexión también compleja es cómo pensar las instituciones, ¿no? Y cómo como colectividades, al menos aquí o sea, como que cayeron muchas colectividades de varios lados del mundo, donde, por ejemplo, infraestructuras como salud o educación como que no existen, como que la forma colectiva organiza ese tipo de cosas. Creo que hay una pregunta más compleja sobre cuál es el rol de las instituciones y cómo también la gente al final hace esas instituciones. O sea, las instituciones, como que hay mucho luego ese como antagonismo, pero al final las instituciones es la gente, ¿no? O somos la gente. Somos como un poco la institución. Entonces creo que hay una cosa de pensarse desde lo colectivo y desde cómo se atienden problemáticas específicas para lo que sea que se legitime como instituciones, ¿no? Entonces siento que está muy chido y que, o sea, sobre todo la parte de pensar eso pues, creo que por ahora es un experimento, pero al final ponerlo así y de alguna manera como hacer o acercar eso a procesos como de educación o institucionalización, es como, pues hacer que existan. Y creo que eso es un poco lo que hace el arte, ¿no? Como que hace que cosas que no existían como que existan. Entonces siento que está muy chido, que suena muy abstracto, pero se me hace chido. Y antes bueno, Denise tiene levantada la mano, pero quería comentar también, me acordé mientras estaban platicando de un texto de Yasnaya, como es sobre tecnología, pero menciona un ejercicio que ella hace. Yasnaya es es una escritora de allá de Wax, de la parte Mije. Y ella como que menciona algo que dice, como que me comenta algo de que se la ha pasado imaginando algo que ella llama infraestructuras minúsculas y son como, pues básicamente son como entre, por ejemplo, hospitales, escuelas o organizaciones o instituciones donde no existe el Estado. Y me pareció como un ejemplo muy bonito de cómo pensar la práctica artística y la idea de crear instituciones o crear escuelas, porque al final escuelas también son instituciones, pero desde un lugar donde, pues diferente, ¿no? De una forma distinta para la gente y a veces donde no existe el Estado, no existe como esas infraestructuras. Y creo que como un poco, pues indirectamente, pero la producción o las preguntas que tenemos de Bikini a veces se acercan allá, ¿no? Hacia cómo hacer sostenible procesos que pueden ser, pues sí, como no tan fácil de continuar o de seguir siguiéndole dando cuerpo o vida. De Sí, nada más rápido, porque ya todo Bikini Wax habló, contestando sus preguntas. No, como nada más, o sea, en relación a la experiencia que tuvimos acá y lo que decían hace rato de que sí, que Cachorra tiene 5 años y ya pasó al kinder y Bikini a la secundaria, como que para nosotros creo que algo muy, pues, inspirador ha sido pues, estos colectivos de Indonesia, que justo hoy en la mañana tuvimos una plática con Ruan Grupa, que pues, yo creo que ellos ya van para el postdoctorado. ¿No? Y justo después de escuchar porque ya creo que el año pasado cumplieron 20 años, ¿no? O 25 o más, o no sé, con Ruan Grupa y también ya son, o sea, igual colectivos de colectivos y pues, fue mucho de lo que
Y tuvimos la oportunidad de ir a Indonesia el año pasado, que bueno, todo pagado. Que me voló la cabeza, o sea, conocimos un montón comimos un montón y visitamos un montón de colectivos y como comentábamos hoy en la mañana después de la plática con este Ade, como que sí viven en otro planeta, ¿no? O sea, en otro planeta como donde el pensamiento colectivo viene mucho más automático, ¿no? No viene como, o sea, por ejemplo, como que acá en el contexto de México, como que reconocemos mucho que, pues el rollo como neoliberal, ¿no? Todo el tratado de libre, o sea, como que todo esto como que también empuja mucho hacia una práctica individual, ¿no? O como decía Daniel, los colectivos es algo como que de paso en lo que ya despegas, ¿no? Como tu carrera al estrellato, y como que mucho sigue siendo esta idea individual del artista genio, lo que sea. Y como neta en Indonesia sí tienen otro chip, ¿no? O sea, como que eso no, pues no sé si no exista, pero como que viene más de automático pensar la colectividad y para mí como que, pues sí, si bien la escuelita esta que queremos hacer, que es más como una red, y para mí es más, pues sí es un experimento que no sabemos en qué va a acabar, pero como que yo lo veo más como que seguir el cotorreo, ¿no? O sea, seguir el cotorreo y como que tratar de empezar a pensar más como que de este otro, pues sí, ¿no? Como que en este otro planeta, porque pues sí es una chinga, sí toma un buen de tiempo, sí nos distrae de nuestras labores personales que, pues así como que nuestros ingresos personales que también ayudan a sostener, o sea, como que es innecesario, pero a la vez pues es súper necesario, ¿no? Y como que, pues sí, para mí es eso, como que continuar el cotorreo así como que normalizar más, ¿no? Como modo de pensar, como modo de vivir eh, pues, la cuestión colectiva, ¿no? Como proyecto político, como proyecto de vida y pues sí, pues ahí vamos. Ujú. Yay. Sí, justo a mí en la mañana, Ade de Ron Grupa nos decía como sí, pues estar en colectivo es como crecer y vivir esta etapa, esta crisis de salir de la universidad, y luego no tener trabajo, y luego conseguir trabajo, y luego casarse, y luego tener hijos, otra crisis, y luego la crisis del divorcio, y la crisis, o sea, siento que ellos tienen como ya todo esto, o sea, que lo han vivido porque llevan mucho tiempo juntos, y se me hace chistoso como ustedes también hablaban que justo vivían esa crisis juntos, ¿no? Como de salir de la universidad, y, o sea, como que en realidad son crisis que vamos viviendo y es como acompañarnos y en realidad creo que es como ir, pues como una forma de vida, ¿no? Como que en realidad lo que estamos haciendo es construir nuestra vida y todavía en bikini no, nadie tiene hijos, nadie se ha casado, no creo que nadie se case, no sé. Pero, o sea, siento que no es solamente como un, este, no sé, como un proyecto, es nuestra vida lo que estamos construyendo entre nosotras, ¿no? Y eso se me hace como muy chido. Y bueno, ya para ir cerrando, pues ya tenemos 5 minutos, pues queremos agregarles, agradecerles, Irak es el bebé, ¿no? Por estar aquí, compartir y bueno, recordarles que al final de estos encuentros vamos a hacer una asamblea en la que ojalá puedan sumarse para poder como compartir con todas las colectividades que han participado, que queremos también invitarles a nuestra fiesta de 15 años que va a ser próximamente en el Castillo de Chapultepec, eh, en la galería, no en el OG, para que esperen la invitación. Y pues eso, agradecerles, no sé si alguien más quiere agregar algo para cerrar, ¿no? No, pues muchas gracias igual por el diálogo, que igual nos funciona mucho como estar constantemente recordándonos qué hemos hecho y y por qué lo hacemos y así. Y que al final siempre se llega como a esto que decía Denise, ¿no? De que es súper innecesario, pero innecesario, pero necesario, ¿no? Como que esa conclusión me gusta sobre esto. De mi parte, muchas gracias. Chao. Irak. Nada, nomás les quería compartir que para los próximos 15 años, en la próxima sesión, les cuento mi choro del cero maya. Ya no hay tiempo para ese chorever, pero tengo toda una teoría con la que haré un postdoc. El cero maya. Muy bien. Gracias. Ya me acordé que sí, ya hubo Gracias, unos casados y unos divorciados, perdón por omitirlo. Fake news. Ya lo Ya está, vivimos, ya lo ya hay un niño bikini wax y cráter invertido, ¿no?
Ya, en Cráter ya Así nos es. acabaron con besitos. Primo lejano. No, ahí. Promiscuidad. Bueno, pues nos vemos en un rato. Gracias a todos por Chao. conectar. Nos Bye. vemos, Sí, muchas nos gracias. vemos. Un Muchas abrazo, gracias a nos Muchas vemos gracias. pronto, mucha Gracias, Que tengan buen suerte. qué día. chido todo. Bye. Sigan Que vayan a resistiendo. tomar el fresco. Ujú. Sí, no Y al rato, es muy, hay Al mucho sol ratito, güey. ahora. Sí. Sí, Sí. bye.